tardes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Elmer Arce para hablar sobre un problema recurrente dentro del mundo del derecho. Como sabemos, muchos de nosotros como estudiantes nos vemos sometidos a tener que realizar prácticas preprofesionales. Sin embargo, sucede muchas veces que estos convenios pueden llegar a desnaturalizarse dependiendo de la cantidad de horas que nos hagan trabajar o del tipo de trabajo que estemos haciendo. El doctor nos va a explicar mucho más sobre este contexto. Doctor, buenas tardes. Muchísimas gracias a Foro Académico por la oportunidad que me da de llegar a ustedes con un tema tan sensible como es el de las prácticas preprofesionales en nuestra facultad. Desde el año 2012 la facultad tiene una oficina de prácticas preprofesionales y ahora de CECIGRA, donde hemos venido trabajando varios de estos temas, sobre todo desde el punto de vista de la gestión, ¿no? De los convenios, porque las leyes han existido desde hace muchísimo tiempo y las sanciones también. El caso puntual de la desnaturalización por jornada, digamos que la ley dice que la jornada máxima de un practicante es 6 horas diarias o 30 horas semanales. Si el practicante trabajara más de esas 6 horas o de las 30 horas semanales, correspondería que su contrato se transforme en uno de carácter laboral, ¿no? Y eso está en un decreto supremo del 003/2008-TR, o sea, no es que lo digamos nosotros por una derivación ni interpretación, sino que lo dice la propia norma, ¿no? Ahora, ya para la prueba tenemos varios problemas, porque muchos centros laborales o de prácticas preprofesionales no tienen registros de entrada y de salida. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las 6 horas o el tiempo que está el beneficiario en la práctica preprofesional si es que no tenemos siquiera los instrumentos para poder calcularlo? Y por eso hemos hecho esta campaña de marca tu horario, ¿no? Para que todos los centros de prácticas que tienen a nuestros estudiantes se preocupen por tener registros de entrada y de salida, como además manda la propia ley, ¿no? No obstante, aun cuando se dé la desnaturalización, se genera pues todo un problema, porque es materialmente imposible que un estudiante pueda acomodarse a una jornada de trabajo, ¿no? Que tendría que ser 8 horas a jornada completa, manteniendo sus cursos en la universidad. Sería una locura. O sea, la sanción termina siendo prácticamente impracticable en el mundo de los estudiantes, ¿no? Quizás las sanciones deberían ser de otro tipo y que le causen también un perjuicio a quien está utilizando el tiempo del practicante con un sentido abusivo. Y doctor, recuerdo que usted mencionó algo acerca del problema que ocasiona el hecho de que no haya un registro de entrada y salida de los practicantes. ¿Qué nos puede decir respecto a una solución? ¿Sería que se implemente, que se crea una ley de repente que digas que se debe registrar la entrada y salida? ¿Se ha pensado en algún tipo de solución? Porque la campaña es una muy buena iniciativa, pero sigue siendo una campaña. Así es. Lo que pasa es que, como también decía, es la propia ley que exige, hay una norma específica del año 2006, me parece que es el Decreto Supremo 011/2006-TR, que dice que todas las empresas deberían tener registros de entrada y de salida. No te dice que necesariamente tienes que tener un registro informático sumamente moderno. O sea, podría ser hasta un libro o un cuaderno, ¿no? Que sería un registro manual en ese caso, o registro informático, o que pones la huella digital y de pronto ya te calculan tu momento de entrada y de salida. Pero tiene que haber algo, porque si no hay nada, estamos hablando de generalidades, ¿no? ¿Y de qué serviría que en los convenios que nos llegan a nosotros y que nosotros los firmamos y los mandamos al ministerio aparezca 6 horas si luego este practicante está trabajando 8? Claro, ¿no? Y
también podría representar un problema aún mayor a la hora de tomar acciones al respecto. Ya digamos que para imponer otro tipo de sanción diferente al de no sé, integrar al practicante, ¿no? Porque como les digo, es casi imposible que un practicante, un estudiante cumpla 8 horas de trabajo. Pero también habría un problema, creo yo, al momento de, no sé, tomar testimonios, porque muchos practicantes sentían miedo de decir, sí, bueno, a mí me explotan. ¿Cree que eso también supone un problema a la hora de generar soluciones? Sí, sin duda. O sea, este es un tema donde tiene que haber compromisos de varias partes, ¿no? O sea, compromiso de los centros de formación, compromiso de la universidad, compromiso del Estado y compromiso de los practicantes. Porque si de pronto los practicantes no velan por sus propios derechos, estamos muertos. O sea, en realidad yo estoy muy preocupado porque siento que en la facultad y en varias facultades además hay como una cultura que ronda por la cabeza de todos, que es la de que el practicante tiene que pagar derecho de piso, ¿no? Entonces, tú no te puedes quejar porque si te quejas luego no te voy a contratar entonces tienes que ser un practicante sumiso para que luego puedas tener lo que todos quieren tener, un contrato y una vida directa hacia el éxito, ¿no? Pero eso termina por desnaturalizar y desenfocar el propio objetivo de las prácticas. O sea, el objetivo de las prácticas debería ser el que nos complemente la formación que principal y teórica estamos obteniendo en la universidad. Y no debería ser necesariamente un canal de ingreso a trabajo que yo entiendo que es importante, pero que no deberíamos perder ese objetivo central, que es el de tener simplemente como complemento a la formación principal y central, que es la que da la universidad, ¿no? El problema ahí va a ser que si de pronto la universidad trata de fiscalizar, o fiscalizas y pones sanciones, porque podríamos ponerle una sanción a un estudio que, por ejemplo, incumple las reglas de jornada máxima, en el sentido de que por un año no se le va a firmar un convenio de estudiantes de nuestra facultad. Pero claro, eso luego también termina perjudicando a otros, ¿no? Y entonces el problema se hace mucho más grande. Nosotros vamos abordando el tema con estas campañas que no son campañas de fiscalización concreta, sino campañas más bien de promoción, de difusión de los derechos de los estudiantes. Y paralelamente tenemos nuestros niveles de control, pero todavía un poco sutiles, ¿no? Por ejemplo, el ranking que sale de los centros que cumplen las reglas de formación y los que no lo hacen, o por ejemplo la firma de convenios marco específicos con centros de práctica, donde dentro, o sea, como requisito para poder firmar el convenio, y nosotros les damos ciertos beneficios, les pedimos que tengan un registro de entrada y de salida. Entonces, pero en fin, a quien le corresponde hacer esta labor de fiscalización más detallada, esa es la inspección de trabajo de SUNAFIL, ¿no? Más que a nosotros, que nosotros nos tenemos que preocupar no solamente por este tema de las jornadas, o el tema de que te paguen lo que te corresponde, sino nosotros nos tenemos que preocupar porque la práctica te otorgue o te aporte una formación adecuada, ¿no? Una formación adecuada, y eso significa que en cada sector nosotros estemos hablando de requisitos mínimos para hablar de una formación adecuada para nuestros practicantes. Finalmente, el papel del marcato horario entonces sería más de concientización frente a esta situación, que quizá una pequeña iniciativa para promover un cambio respecto a todo lo que usted nos comenta. Sí, y con un objetivo absolutamente claro, que es que volvamos a pensar en dos cosas centrales: que el practicante no le está haciendo ningún favor a nadie, ¿no? Y que esa cultura de paga el derecho de piso
es una cultura que mal entendida genera muchos abusos y que no es el objetivo de la práctica. Y en segundo lugar, un tema fundamental es el de que nos metamos en la cabeza de que la universidad es la que da la formación, ¿no? Y la práctica es una relación, una situación real de trabajo que te aporta competencias generales, ¿no? O sea, cómo te comportas en una situación real de trabajo, cómo te relacionas con tus compañeros, cómo aprendes a ser más puntual, y que te genera ciertas condiciones específicas, ¿no? Como por ejemplo el tema del razonamiento jurídico, de preparar demandas, de preparar respuestas a consultas, pero donde lo que tiene que quedar claro y el punto de inicio de todo es que esa formación teórica ya fue dada en la universidad, ¿no? Y que lo otro es importante, pero que no puede sustituir, y que si partimos de sustituir la formación, estamos generando un problema de aquí a mediano o a largo plazo. Los estudiantes creo que tienen que comprender que esto va quedando bastante claro en varias de las acciones de la facultad. Por ejemplo, hoy en día ya las prácticas que se hacen dentro de los primeros 4 ciclos no tienen valor, y la razón es precisamente esa. O sea, lo que queremos es que los estudiantes perfilen su perfil formativo, teórico en la universidad sin entrar todavía en prácticas profesionales, y eso lo puede hacer hacia el final de su carrera. Cambiar eso implicaría que estamos alterando lo que realmente importa en una práctica profesional. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias a usted.